Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Canela. En esta edición especial de cierre de año, este año 2024, quisiera concentrarme en hacer un recuento de los principales eventos que vivimos en este año y que entiendo que marcan hechos históricos que van a quedar ahí plasmados en la memoria del dominicano y que también son los que hacen que actuemos de una manera u otra, que la sociedad se comporte de una manera u otra y que también al final defina el rumbo del país, el rumbo que poco a poco vamos tomando como nación. Este año 2024 fue un año especial, sobre todo porque fue un año electoral. Cada vez que se vive un año electoral, se viven muchos eventos que marcan el rumbo de la nación. Y yo creo que este año no fue la excepción. Yo creo que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero a mi entender la celebración de los debates electorales fue tal vez el punto más luminoso de este último torneo electoral. Sobre todo en un país donde no existe esa cultura de debate, donde los políticos no están acostumbrados a que lo cuestionen, a que lo reten, a que le pregunten, y mucho menos en televisión nacional. Que eso haya sucedido en este año 2024, creo que nos ayudó a crecer como país y sobre todo como sistema democrático. Ahí va las felicitaciones y el reconocimiento tanto al CODES, que es el Consejo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de Santo Domingo, como para la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Ambas entidades realizaron debates. El CODES realizó un número más amplio de debates, alrededor de 19 debates, en donde estuvo incluyendo alcaldes, diputados, senadores y también candidatos a la presidencia. Aunque los principales candidatos a la presidencia, decimos principales porque eran los que representaban a los principales partidos, a los tres principales partidos, PRM, Fuerza del Pueblo y PLD, realmente participaron en el debate de Ángel, que logró un hecho histórico porque por primera vez un presidente en ejercicio participa en un debate electoral, y fue el caso del presidente Luis Abinader, que aceptó participar en ese debate de Ángel. Ángel también realizó debate vicepresidencial, en donde se vio mucha calidad, con las tres mujeres que iban como candidatas a la vicepresidencia por los tres partidos principales, PRM, PLD y Fuerza del Pueblo. Allí se vio la participación, la verdad, la participación de estas mujeres que mostraron que tienen preparación cualquiera de las tres para dirigir los destinos del país. Y por igual realizaron debates a senador tanto por el Distrito Nacional como por Santiago de los Caballeros. Lógicamente el debate del distrito llamó bastante la atención porque fue el enfrentamiento, si se puede llamar de alguna manera, entre Omar Fernández y Guillermo Moreno. Por lo que yo creo que el debate o los debates fueron un punto muy positivo para la democracia en la República Dominicana. Y yo creo que a partir de ahora, todo el que quiere aspirar a un cargo político, a un cargo público, no solamente que debe tener la preparación a nivel intelectual o tal vez la popularidad, el dinero, que todo eso sabemos que es muy importante, sino que también debe tener la capacidad y estar preparado para debatir, porque yo creo que esto se va a convertir en una exigencia que va a tener el electorado en nuestro país. Y desde aquí lo aplaudimos y nos sentimos muy satisfechos de que esto ocurrió en este año 2024. Las elecciones yo creo que pasaron sin mucha sorpresa, sin mucho sobresalto. Yo creo que una vez más el país y nuestras instituciones dieron muestra de que tenemos cierto nivel de madurez a nivel democrático. Aquí se realizaron las elecciones y al otro día aquí se trabajó normalmente, tanto las de febrero como las de mayo. O sea, no fueron unas elecciones que causaron, digamos que un disturbio o un desasosiego, una inseguridad sobre lo que podía pasar en la República Dominicana. No, nada que ver. Realmente yo creo que somos un ejemplo en la región de cómo debe funcionar un proceso electoral. ¿Que hay oportunidades de mejora? Sí, claro, hay oportunidades de mejora. Y lo decía aquí en este mismo podcast Virginia Antares Rodríguez cuando hablaba
de lo injusto que podría ser el proceso con estos partidos pequeños. Y esto es algo que tal vez podemos sentarnos a mirar, a dialogar y a mejorar, que es lo importante. Pero lo que yo sí creo es que ya en República Dominicana, desde hace un buen tiempo, lo que se ve en los resultados es la voluntad del pueblo. Yo creo que aquí hace mucho tiempo ya no se puede hablar de que ocurre fraude, de que el presidente que ganó está en duda porque no necesariamente fue el que ganó por la voluntad del pueblo. Yo creo que eso es una prueba superada, que esto es algo del pasado y que vamos encaminándonos cada vez más a tener instituciones y procesos electorales más sólidos. Y eso es algo que uno lo da por sentado. Uno lo da por sentado siempre y cuando lo tiene, pero cuando no lo tiene, verdaderamente hace mucha falta. Y la muestra de ello también se vivió en este mismo 2024, pero ya yéndonos un poco fuera con lo que sucedió en Venezuela. En las elecciones donde Nicolás Maduro se impuso a la mala, digámoslo así, porque a la buena no le ganó a Edmundo González Urrutia y a todo el equipo de María Corina Machado. Y eso es una pena. Por eso te digo que lo damos por sentado cuando lo tenemos, pero cuando no, entonces hace mucha falta. Y gracias a Dios en República Dominicana ahora mismo no podemos decir que nos hace falta porque estamos viviendo bajo un régimen democrático. Y eso es signos de madurez de nuestras instituciones, de nuestros políticos, de nuestros ciudadanos. Y yo espero que esto se siga replicando y fortaleciendo con el paso de los años. Los casos de corrupción siguen siendo casos que llaman mucho la atención y este año 2024 no fue la excepción. Los casos que arrancaron en el 2020 con el primero de ellos, que fue la Operación Antipulpo, que tiene como principal involucrado al hermano del expresidente Danilo Medina, a Alexis Medina, sigue todavía en su fase de conocimiento de juicio de fondo. El caso de Jean Alain, que ya tiene 3 años y medio, también está en conocimiento de juicio de fondo. La Operación Coral, que es la que involucra a los militares, también está en juicio de fondo. Lo que quiere decir que el proceso va caminando, pero que todavía no tenemos una decisión judicial. Esto es algo hasta cierto punto positivo. Claro, lo cuestionable o lo que no deja de preocuparnos es el hecho de lo largo que se han hecho estos procesos. Estamos hablando que uno de ellos tiene 4 años, el otro 3 años y medio, el otro más de 3 años. Y eso, tomando en cuenta que tenemos un Código Procesal Penal que tiene una duración máxima de la pena, no deja de ser un problema pensando a futuro. Pero bueno, el Ministerio Público lleva el liderazgo de esta parte, de esta acción pública, y uno espera que al final del día se haga justicia de una manera u otra, no la justicia que usted quiere, sino la justicia real. Que si hay responsables y se logró probar esa responsabilidad penal, bueno, pues que haya sanciones. Pero si no se probó esa responsabilidad penal, bueno, pues que todo siga su curso y que sea la justicia la que hable. Un caso de corrupción que inició este año y que llamó mucho la atención fue el caso de Hugo Veras. Un caso que había iniciado, digamos que en el año 2023, cuando digamos que se destapó todas las irregularidades que supuestamente habían en la contratación de Transcor Latam, aquella empresa encargada de cambiar toda la red semafórica del Gran Santo Domingo, que Hugo Veras toma una licencia de su cargo como director del Intran. Bueno, ahí inicia la investigación del Ministerio Público tras las denuncias que hace la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, y finalmente dio con el apresamiento de Hugo Veras, Jochi Gómez, que es el representante y el propietario prácticamente de Transcor Latam, y son sometidos a una medida de coerción que luego que Jochi y Hugo, y hay otros implicados que también fueron sometidos y que a quienes también se le impuso prisión preventiva, luego le fue variada esa medida de coerción en el mes de noviembre por la Corte de Apelación por una garantía económica y presentación periódica e impedimento de salida del país. Ese fue un caso que sorprendió. No sorprendió por lo que ocurrió, sino por el personaje involucrado, sobre todo en el caso de Hugo Veras, que es una persona que está en los medios desde hace mucho tiempo, que gozaba del aprecio de la gente o que goza tal vez del aprecio
de la gente, pero que uno no entendía que se iba a ver involucrado en un escándalo de corrupción si llegaba a ocupar una posición pública. Bueno, ya el tiempo dirá si Hugo es penalmente responsable o no lo es. Pero sí está siendo involucrado en este escándalo de corrupción que el Ministerio Público inició y que apenas está en la fase de investigación. Más adelante se conocerá audiencia preliminar, donde se va a determinar si hay pruebas suficientes o no para conocer un juicio de fondo. Lo que sí fue una derrota en este año 2024, una derrota en un sentido, digámoslo así, porque por otro lado, uno dirá que tal vez se hizo justicia, pero fue el caso de Odebrecht. Un caso que inició en República Dominicana en el año 2017 y que habían al principio un número alto de imputados, más de 10 imputados, que luego se fueron reduciendo en el tiempo y que finalmente tenía como condenados a Ángel Rondón y a Víctor Díaz Rúa, pero que finalmente en el mes de agosto de este año 2024 salió la sentencia de la Suprema Corte de Justicia donde descargaba, donde absolvía de responsabilidad penal a estas dos personas. Uno no quiere decir que la justicia actuó mal, porque realmente la justicia decide y actúa en base a las pruebas que se le presentan, pero sí, como país, no deja de ser cierto que un escándalo de corrupción tan importante como el de Odebrecht, que impactó prácticamente a todo el continente americano y que hubo condenas en diferentes países de Latinoamérica y donde hubo confesiones que en República Dominicana se entregaron sobornos, donde incluso la propia empresa Odebrecht llegó a un acuerdo con el Estado Dominicano admitiendo los sobornos y pagando una suma de millones de dólares, de alrededor de 184 millones de dólares, supuestamente el doble de los sobornos que habían sido entregados, que fueron de 92 millones de dólares, en donde los propios directivos de la empresa Odebrecht declararon que aquí en el país era donde funcionaba el centro de operaciones estructuradas, el centro logístico de operaciones estructuradas, de los casos de corrupción que se dieron prácticamente o en diferentes países de Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos. Entonces, que aquí no haya habido un condenado por corrupción, entonces es algo que llama la atención, preocupa y deja como un mal sabor, deja un mal sabor de boca y deja entender que todavía la impunidad sigue siendo el pan nuestro de cada día. Tendrá que pasar el tiempo y sobre todo tendrán los hechos que demostrar que esa impunidad no existe. O sea que yo creo que ahí ha habido fue una derrota que se puede decir que hubo en la lucha contra la impunidad. Claro, hay que hacer el recordatorio que esto fue una investigación que se inició y un caso que se instrumentó no con la actual gestión del Ministerio Público, sino por el Ministerio Público que era dirigido por el entonces Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que está sentado hoy en el banquillo de los acusados por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante su gestión como Procurador General de la República. Otros aspectos importantes, otros puntos importantes que se vivieron en este año 2024, yo creo que fueron las 3 reformas que presentó el gobierno dominicano a la ciudadanía e incluso al Congreso Nacional. Algunas de ellas se pudieron concretizar, otras no. Otra todavía está pendiente de que se concretice, pero que uno entiende que tarde o temprano va a pasar. Y estamos hablando de la reforma constitucional, la reforma fiscal y la reforma laboral. En el caso de la reforma laboral, todavía conociéndose, estudiándose en el Congreso Nacional. La reforma fiscal que se presentó y luego se sacó, recibió un rechazo enorme de la población. Aparentemente no hubo yo diría que no hubo una consulta, pero tampoco hubo un análisis profundo de cómo podía impactar esa reforma en la vida de la República Dominicana, en la vida de la gente, en la economía, en las inversiones, y todo eso hizo que todo el mundo saliera al grito, lo que finalmente llevó a que el presidente decidiera retirar el proyecto de reforma fiscal del Congreso, a sabiendas
No solo por parte del presidente, sino prácticamente por parte de toda la sociedad, de los empresarios, de los políticos, de que todavía en el país es necesario una reforma fiscal y de que eso va a ser un tema principal en este próximo año 2025, porque ciertamente el país está a falta de recursos, ciertamente la deuda es muy alta, el déficit es bastante preocupante, por lo que alguna solución hay que buscarle. Lo que sí, que esa solución no necesariamente tiene que afectar a esa clase trabajadora, que no necesariamente es la clase más pudiente, sino que por el contrario es una clase muchas veces afectada, es la parte más débil por donde cortar, y por eso ese rechazo tan grande, ese rechazo masivo que recibió el proyecto de reforma fiscal. Pero anótalo bien, que se lo estamos diciendo en este final de este año 2024. Esto va a ser un tema principal en el 2025 y tarde o temprano, ya sea este gobierno o el que venga, tendrá que enfrentarse a una reforma fiscal. El problema es que esto es un costo político que prácticamente nadie quiere asumir. Y muestra de ello es que si usted se fija, cuando el presidente presenta este proyecto de reforma fiscal, el presidente estuvo prácticamente solo. Yo diría que recibió tal vez el apoyo el del ministro de Hacienda, tal vez sí el del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en el Senado, de algunos senadores, pero de sus principales funcionarios y los llamados presidenciables no recibió ese apoyo. Dígase, los David Collado, los Carolina Mejía, los Eduardo Sanz Lobatón. Estas fueron personas que se mantuvieron un poquito al margen y no quisieron opinar mucho, pero que sí salieron inmediatamente al frente cuando el presidente decidió retirar ese proyecto de ley. Porque todo el mundo sabe, o todos los PRMistas también saben, el costo político que hubiese tenido eso para el partido. Y por eso he dicho también que por eso estaba muy contento en el partido La Fuerza del Pueblo, porque es, digamos, que el principal partido de oposición y tal vez la segunda o la opción más posible de poder luego del gobierno que existe con miras al año 2028. Y estaban frotándose las manos. Se retiró el proyecto, pero como les digo, tarde o temprano vendrá esa reforma fiscal. Lo que sí fue un hecho fue la reforma constitucional. Tuvimos una nueva constitución, o tenemos una nueva constitución que trae una serie de modificaciones, redujo en 20 el número de diputados. No es un monto, digamos, que muy alto, pero sí es un avance. Creo que son muchos todavía los diputados que tenemos. Es algo que se puede seguir revisando en el tiempo. Sacó al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura y ya no lo nombra ni lo destituye libremente el presidente, sino que para nombrarlo tiene que ser aprobado por el Consejo Nacional de la Magistratura tras una candidatura presentada por el propio presidente de la República, y para destituirlo tiene que ser sometido a un juicio político como son los funcionarios que son electos. O sea que, digamos que esto fue, yo diría que un avance. Se involucra o se añadió al presidente del Tribunal Constitucional en el Consejo Nacional de la Magistratura, lo cual fue una novedad. También se unifican las elecciones, pero no para el año 2028, esto va a ser para el año 2032, donde las elecciones irán por primera vez un mismo día, tercer domingo de mayo, tanto las elecciones municipales como congresuales, presidenciales, regidores, es decir, a todo el mundo lo vamos a elegir un mismo día. Ahí todavía queda la duda, o más bien la preocupación de logísticamente cómo esto se va a poder lograr. La Junta Central Electoral dio la voz de alarma de que esto era algo que entorpecía bastante la agilidad con la que últimamente el proceso estaba ocurriendo, que ya prácticamente 8:30 de la noche uno tenía un primer boletín con todas las elecciones el mismo día. No necesariamente esto va a ocurrir de esta manera, pero sí, en términos positivos, yo creo que esto podría reducir un poco la abstención que ocurre o que ha ocurrido en los últimos años, sobre todo con las elecciones de febrero, que la gente va a elegir alcalde y regidores. Y la gente simplemente no muestra mucho interés en esas elecciones y no va a votar, y andamos con una abstención de casi un 50%. O sea que yo creo que en ese aspecto es positivo el hecho de que las elecciones vayan unificadas. También es positivo en el hecho
de que los resultados de febrero no necesariamente van a influir ahora en mayo porque no habrá elecciones en febrero. Entonces yo creo que se llega a mayo en una situación de mayor igualdad, porque para mí esto era algo que perjudicaba. Yo decía, lo que sucede en febrero condiciona mayo, sobre todo porque los que ganas en febrero, tú los nombras en abril y ya pueden empezar a hacer favores con miras a unas elecciones que se celebran el tercer domingo de mayo. Entonces yo creo que en ese aspecto también es positivo el tener unas elecciones unificadas. Habrá que ver. Tendremos que esperar hasta el año 2032 para ver si logísticamente es posible, pero mientras tanto tenemos una constitución que así lo establece. Otro aspecto que establece la constitución nueva y que era tal vez uno de los principales puntos del presidente de la República desde que llegó al poder en el año 2020 y hablaba de las reformas que se tenían que hacer, era el tema de la reelección presidencial. El presidente siempre ha considerado de que estar reformando la Constitución para cambiar el tema de la reelección era algo que no podía seguir ocurriendo. Entonces, esto fue algo, porque hasta la fecha, antes de esta última reforma, la Constitución Dominicana en 39 ocasiones había sido reformada, de las cuales en 34 de ellas había tocado el tema de la reelección. Ahora tuvimos la reforma número 40, en 35 de ellas ha tocado el tema de la reelección, pero en esta ocasión se tocó el tema de la reelección no para beneficiar al presidente de turno, sino incluso para poner un candado mayor. Ahora la Constitución establece que una reforma constitucional no podrá versar sobre temas que tengan que ver con la reelección. Esto recibió muchas críticas. Esta es la llamada cláusula pétrea, y crítica porque la gente entiende que eso es ser muy absolutista y que no sabemos lo que va a suceder en el futuro. Tal vez en el futuro la realidad social e histórica de la República Dominicana diga que es mejor que un presidente esté 6 años y que no vuelva nunca más. Ahora no, ahora la Constitución dice 4 años, un periodo más y más nunca. Y según la reforma última, según lo que establece nuestra Constitución actual, ese tema no va a poder ser modificado. Yo personalmente era partidario de que este tema se incluyera mejor en materia de referéndum. Es decir, que si queríamos modificar la Constitución sobre un tema que tuviera que versar sobre la reelección, entonces que esto se sometiera a un referéndum aprobatorio. Pero bueno, no fue hecho de esa manera. Fue incluido como una cláusula pétrea sobre esos temas que la Constitución no puede modificarse. Finalmente, señores, el año 2025 todavía sigue siendo un año lejos del 2028, pero que no le quepa duda a usted que ya la gente y sobre todo los aspirantes a presidente están en campaña. No solamente en el gobierno, sino también en la oposición. Por eso usted ve que en la fuerza del pueblo, algo que para mí es sorprendente, pero hay una pugna entre el sector que apoya a Omar y el sector que apoya a Leonel, sin tomar en cuenta que estamos hablando de padre e hijo. Eso es una locura. Eso es una locura. O sea, yo creo que eso es algo que simplemente se debe sentar a hablar el papá y el hijo, Omar y Leonel. Pero bueno, así corre la fuerza del pueblo, que al día de hoy, cerrando este año 2024, yo entendería que sí, que tienen altas probabilidades para el 2028. Y por eso hay tanta gente frotándose las manos. Y todo luce entender que solamente será posible que como candidato vaya una persona apellido Fernández. Llámese Leonel o llámese Omar Fernández. Eso habrá que verlo, eso es una decisión que ellos internamente van a tener que tomar. Pero lo que sí es una realidad es que ya la gente está pensando, no tanto la gente, los políticos están pensando en el año 2028. Algo que para mí hace daño es el hecho que desde el gobierno haya muchas figuras que están pensando en ese año 2028. Y el PRM tiene un número altísimo de presidenciables, de figuras que entienden que pueden ser presidentes. Y eso hasta cierto punto es como lo que yo he denominado como la maldición de la reelección. Porque si bien no se están reeligiendo como presidentes, pero sí, desde los distintos cargos que ocupan, están haciendo todo lo que esté en sus manos para promover su figura como candidatos o futuros candidatos a la presidencia de la República. Y lo dañino de eso es que los desvía de sus verdaderos objetivos, que es hacer una buena gestión como funcionario, como representante de esa institución.
pero dejan de pensar en el interés de la institución y se ponen a pensar en el interés personal para llegar a ocupar la presidencia de la República. Este año 2025 les diría que tal vez va a ser el último año que no va a ser electoral del todo, porque el 2026 ya sí se mete de lleno en temas electorales, pero desde ya vemos cómo van soplando los vientos. Yo creo que cerramos un 2024 positivo. Yo creo que el país tuvo avances, sobre todo en términos democráticos, que era el mayor reto que teníamos. Cada vez que hay un año electoral, el mayor reto que uno tiene es tener un proceso electoral en paz, una transición en paz. Y yo creo que eso se logró. Ahora queda seguir cumpliendo los retos que tenemos para este año 2025, el tema de la inflación, el tema de las obras de infraestructura que deben continuar haciéndose y sobre todo, esa asignatura pendiente que nos acompaña año tras año y que uno nunca pierde la esperanza de que sea solucionada, sobre todo por lo importante que es para la vida de nuestra nación, y es el tema de la educación. Yo creo que ojalá cuando cerremos el año 2025 podamos hablar en positivo del tema educativo, porque tristemente cerrando este año 2024 no podemos hacerlo. Desde aquí yo quiero primeramente darle las gracias por haberme acompañado en este proyecto del podcast de Canela durante este periodo de tiempo que estuvimos en este año 2024. Prácticamente los últimos 6 meses del año estuvimos aquí acompañándolos a través de esta plataforma, y la idea es seguir haciéndolo en este año 2025, tratando de llevar opiniones objetivas, tratando de traer análisis que aporten a su vida y sobre todo que los convierta en ciudadanos más conscientes de la problemática que tiene la República Dominicana, porque solo de esa manera vamos a poder exigir y a la vez aportar para tener una mejor nación. Desde aquí yo también les deseo lo mejor en este año 2025, unas felices fiestas navideñas y sobre todo un próspero año nuevo en donde ustedes puedan trazarse metas que vayan en beneficio de sus personas, de sus familiares, de sus negocios, para que este año sea todo lo que ustedes quieran que sea. Gracias nuevamente por haber estado conmigo en este año 2024 y nos vemos en el año 2025. Será hasta una próxima ocasión.